¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el crimen organizado amenaza el medio ambiente en Ecuador con otro notable invitado, Tarcisio Granizo, director del Fondo Mundial para la Naturaleza en Ecuador, directamente desde Quito. Tarcisio Granizo, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es también nuestro. Tarcisio, el Fondo Mundial para la Naturaleza, capítulo Quito, capítulo Ecuador, que tú eres el director, ha dicho, advierte, y leo su advertencia textualmente: las áreas protegidas se han vuelto víctimas del crimen organizado en Ecuador, y tu organización, que en inglés llevan las siglas de WWF, alerta que los guardaparques de las áreas protegidas han sufrido robos y hasta intentos de secuestros. ¿Qué prácticas realizan este crimen organizado y qué porcentaje de las áreas protegidas son del total de las áreas de Ecuador? Bueno, sí, todo el mundo conoce o muchos conocen de la situación de violencia y de inseguridad que vive este país, del Ecuador, desde hace algunos años, y las áreas protegidas, que ocupan el 20% del territorio nacional, no se escapan a ello. No son todas las áreas protegidas, son áreas protegidas, sobre todo aquellas que están en la costa ecuatoriana, porque son el sitio de donde es utilizado por el crimen organizado para sus temas de transporte de drogas y combustible ilegalmente desde la costa ecuatoriana hacia mar adentro. Y son las áreas protegidas, sobre todo de la costa, las que tienen estos problemas de inseguridad. Áreas en donde está prácticamente tomado por el narcotráfico, sectores de las áreas protegidas, en donde los guardaparques no pueden actuar libremente porque están amenazados permanentemente. Aquí estamos hablando de la minería, estamos hablando de la tala, estamos hablando de la deforestación. Ese tipo de prácticas también la hacen. También, por supuesto, porque, por ejemplo, la minería ilegal está muy vinculada a otros delitos, como por ejemplo el narcotráfico, porque muchos narcotraficantes usan oro para lavar sus activos que tienen conseguidos ilegalmente, y entonces la minería ilegal en ciertas áreas protegidas también es un tema. Pero también lo es el tema de la pesca ilegal, por ejemplo, pescadores que son obligados o pagados para que salgan a dejar paquetes o combustible, y que en lugar de pescar, pescan lo primero que se encuentra en el mar, son tiburones, por ejemplo, para justificar su zarpe, como se llama, el zarpe, es decir, la autorización que le da la Armada para ir a mar adentro, y utilizan ese zarpe para hacer alguna actividad ilegal, pero la justifican con la pesca de tiburones, que también es una pesca ilegal. Entonces hay una serie de temas ahí entremezclados, entrecruzados: minería ilegal, pesca ilegal, también obviamente tráfico de especies y deforestación, que están vinculadas muchas veces al crimen organizado. Ha cambiado, digamos, el nivel de desprotección, por usar una palabra contraria a la protección de las áreas en los últimos tiempos. ¿Cambia ahora más o menos que hace 10 años, 5 años? Definitivamente ha cambiado, para mal, para peor. Es decir, ahora, digamos, se dan otros fenómenos además, adicionales, ¿no? La Autoridad Ambiental del Ecuador, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, no tiene los recursos suficientes para hacer su labor de control dentro de las áreas protegidas. Entonces, es una mezcla entre falta de presupuesto, falta de personal, porque muchos guardaparques han sido despedidos hace algunos años, y las actividades ilegales. Entonces se convierte en un cóctel tremendamente grave para la integridad de las áreas protegidas del Ecuador. Precisamente tú has publicado o republicado en tu cuenta de ex Twitter, un tweet o un mensaje que ha hecho la CONFENIAE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas
de la Amazonía ecuatoriana y ellos dicen que es urgente, acá estoy leyendo lo que han publicado, dice que es urgente que la Corte Constitucional del Ecuador dicte sentencia, ya que existe la amenaza de una nueva licitación petrolera en la zona suroriental y dicen entonces estos territorios indígenas de poblaciones nativas, dice, nuestros territorios y nuestras vidas están bajo amenaza, exigimos sentencia ya. Cuéntanos de qué se trata esto. Se trata de que existe la pretensión de explotar petróleo en áreas de la Amazonía, muchas de las cuales son territorios indígenas. Entonces, ahí hay una superposición entre los territorios indígenas y las concesiones petroleras, y eso preocupa, por supuesto, a los indígenas ecuatorianos porque sabemos que la explotación petrolera no ha traído los beneficios que se esperaba que trajera a las poblaciones locales, más bien las poblaciones locales de los sitios donde se extrae el petróleo, que es básicamente la Amazonía ecuatoriana, viven en la pobreza más absoluta, ¿no? Entonces, ese temor existe de que nuevas explotaciones petroleras destruyan la naturaleza, destruyan el tejido social de los pueblos indígenas y los pueblos indígenas no reciban mayor cosa a cambio. La riqueza del país ha salido de la Amazonía en los últimos 50, 60 años, pero la Amazonía continúa siendo uno de los sitios más pobres y deprimidos del país. Ustedes tienen un antecedente y tú sabes mejor que nadie explicárselo a nuestra audiencia a nivel mundial, que ha sido, hace muchos años, Texaco hizo la explotación de pozos petroleros, dejó como piletas, como piscinas llenas de petróleo y la población alrededor de esas piscinas terminaron enfermas y por supuesto los gobiernos corruptos de turno antecedentemente hicieron que firmaron que la responsabilidad de estas empresas extranjeras era nula, es decir, destruyeron el medio ambiente, se fueron y no pagaron nada ni indemnizaron nada. Los ciudadanos trataron de hacerlo por su cuenta y les ha ido mal. Cuéntanos un poco ese episodio. Sí, en efecto, hay lo que se considera uno de los desastres ambientales relacionados con el petróleo más graves en la historia de América Latina, que es lo que hizo Texaco Chevron en la Amazonía, que es precisamente lo que tú señalas, que es dejar entre otras cosas, porque no fueron las únicas cuestiones, los temas de las piscinas, sin ningún tipo de tratamiento, que han ocasionado, primero, filtraciones de petróleo de esas piscinas hacia los cuerpos de agua adyacentes y también una serie de problemas médicos claramente identificados en estudios científicos que provocan cánceres de diferentes tipos en las poblaciones locales. Y en efecto hubo un juicio que se le estaba siguiendo a Chevron por parte de la sociedad civil ecuatoriana, que lamentablemente todavía no ha dado frutos positivos, en el sentido de que, en efecto, no se reconoce esta responsabilidad de estas empresas en los daños ambientales, sociales y de salud que sufre la gente de la Amazonía ecuatoriana, principalmente pueblos indígenas. Y ya es una pequeña anécdota, tuve oportunidad, digamos, de entrevistar a uno de los abogados o adjuntos de los abogados y podemos decirle a la audiencia que durante ese proceso, cuando el abogado de la población civil que denuncia ser víctima de enfermedades, el hermano del abogado es asesinado de forma misteriosa. Mucha gente que participó en el proceso se tuvo que ir del país. Es decir, acá es meterse con los peces gordos con estas empresas multinacionales que cuando a la hora de pagar los platos rosos se da vuelta la tortilla y los que terminan pagando los platos rosos son las poblaciones vulnerables y no los gobiernos que los dejaron actuar. Absolutamente, absolutamente. Ese es un caso tristemente célebre, el hecho de que empresas legales como estas utilizan prácticas ilegales, ilegítimas, criminales para silenciar a los luchadores ambientales, sociales,
también la minería ilegal en ciertas partes de la Amazonía, vinculada muchas veces con el narcotráfico y con la anuencia de autoridades locales, ha amenazado y amenaza permanentemente las vidas, la integridad de los luchadores que denuncian esta destrucción de los ríos para explotar minería ilegalmente, ¿no? Y el Estado, que ha sido desmantelado en los últimos tiempos, no tiene la capacidad para hacer los controles correspondientes o está muchas veces atrapado, secuestrado por el mismo narcotráfico y por estos grupos de delincuencia organizada. También, para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, acá la denuncia sistemática es que los medios masivos, los medios hegemónicos en Ecuador, aquí estamos hablando de la televisión, de Teleamazonas, estamos hablando de Ecuavisa en los diarios, estamos hablando del Universo, El Comercio, están al servicio de esa oligarquía que a su vez negocia con estas grandes multinacionales, y todas estas denuncias del daño que se le hace al medio ambiente desaparecen, no están presentes. Entonces mi pregunta es, ¿cuánta información, cuánta conciencia hay a nivel de la opinión pública del Ecuador de los daños que se le están haciendo? Esto que tú denuncias a través de tu organización, que el crimen organizado está atacando a las áreas protegidas. ¿Se sabe, hay conciencia, se lucha a nivel general de esto? Sin duda, los medios hegemónicos pues dicen lo que quieren decir y no necesariamente dicen toda la verdad, dicen las verdades a medias o no las dicen. Afortunadamente hay una red de medios alternativos, empezando por la radio de la misma Confeñae, que es la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, que tratan de pues mostrar al público una visión diferente, una visión que no está alineada con los medios hegemónicos, y hay muchos medios alternativos de jóvenes, de pueblos indígenas, de la sociedad civil, de organizaciones sociales, que por suerte tienen la otra visión, y es en donde muchas veces nos enteramos mejor de las cosas que a través de los medios tradicionales. Tarcisio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Tarcisio Granizo directamente desde Quito, en Ecuador, precisamente sobre el crimen organizado amenazando el medio ambiente en Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Tarcisio Granizo directamente desde Quito. Tarcisio es el director en Ecuador del Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido por sus siglas en inglés como WWF. Tarcisio, a nivel de Ecuador y a nivel mundial, ¿cuál dirías tú que son los tres grandes temas, los tres grandes retos respecto que enfrenta el medio ambiente? Bueno, yo diría que hay tres grandes problemas ambientales que van más allá de ser solamente ambientales, ¿no? El uno es la crisis, tres crisis, digamos, la crisis del cambio climático, que como todos sabemos va más allá de lo meramente ambiental, tiene repercusiones económicas gravísimas, repercusiones también en la seguridad alimentaria y otros. El segundo, la pérdida de biodiversidad. Hay un estudio que demuestra, un estudio hecho por WWF que demuestra que en América Latina se han perdido poblaciones de varios animales hasta en un 94%. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un parque nacional ecuatoriano había 100 jaguares, ahora solo hay 6. Entonces hay una disminución de las poblaciones. Y la tercera gran crisis es la crisis de la contaminación, principalmente en el caso de Ecuador por plásticos que terminan en las quebradas, ríos y en el mar, y por la minería legal e ilegal que ocasiona daños en los ríos, arroyos, y el petróleo también, cuando hay derrames que son permanentes, que terminan en los ríos, arroyos amazónicos, con un grave perjuicio también para la seguridad alimentaria de la gente que se alimenta de peces amazónicos, que son muchos cientos de miles de personas. Y a nivel, digamos, gubernamental,
Hay un problema de presupuesto en todo esto, de educación y presupuesto para que el público en general tenga una conciencia clara de las amenazas, los retos que enfrenta el Ecuador. Sí, hay un problema de presupuesto, de crisis económica permanente desde hace algunos años, una crisis que evidentemente se muestra con más profundidad o se corta por la línea más fina que es el tema, son ciertos temas como el tema ambiental, ¿no? Cuando los estados están en crisis, favorecen, priorizan otros temas y el tema ambiental queda como de lado. Entonces, eso está ocurriendo en el país, no hay una clara política ambiental por parte del Estado. Sí ha habido algunos intentos de hacer algunas acciones. Por ejemplo, para el tema de plásticos hay una plataforma que se ha creado en donde 3 ministerios, que son el Ministerio de Ambiente, Producción y la Cancillería, han hecho una plataforma para empezar a tomar medidas para combatir el tema de los plásticos en el Ecuador. Eso es una cosa positiva. Pero por el otro lado, la falta de presupuesto del Ministerio del Ambiente como autoridad nacional hace que los otros temas, como el tema de la pérdida de biodiversidad o el tema del cambio climático, no sean tomados tan prioritariamente como son otros temas del Estado, ¿no? El expresidente Guillermo Lasso, que es el socio principal del Banco de Guayaquil, y estamos hablando de hombre de política neoliberal durante su gobierno, y tú me precisas entonces los detalles. Habría hecho un acuerdo con Estados Unidos para permitir una base militar en las Islas Galápagos. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue un rumor que corrió, ¿no? En algún momento, pero que fue desmentido. Hubo una presión inmensa de la sociedad civil para transparentar esos temas. A que yo sepa, no se llevó a cabo. Esperemos que no se lleve a cabo. Pero este fue un tema que incluso en el gobierno ya de Lenín Moreno ya se venía hablando. El ministro de Defensa de aquella época decía que las Islas Galápagos deberían ser como una base flotante, pensando en la posibilidad de que se convierta, pues, me imagino, en una base norteamericana. Pero afortunadamente eso no ha progresado, que yo sepa hasta ahora, y esperemos que no progrese nunca, porque las Islas Galápagos son un patrimonio natural, cultural de la humanidad y deben mantenerse como tales. En ese sentido, ¿se están cuidando, se está apostando a mantenerlas como a ti o a tu organización apuntan a que así lo fuera? Definitivamente las organizaciones que trabajamos en las Islas Galápagos estamos junto con la población local siempre pendientes porque Galápagos es la joya de la corona y tiene que ser tratada como tal por las características de biodiversidad únicas en el mundo que tiene y por lo tanto deberíamos estar siempre pendientes de qué es lo que ocurre con esas islas. Entonces siempre hay un monitoreo permanente de estos ideas que se les ocurren. También hubo la idea de construir resorts para turismo en Galápagos. Querían convertir Galápagos en una especie de Hawái o de Cancún. Ha habido digamos, esas ideas locas de querer explotar las islas de una manera irracional, poco sostenible, pero afortunadamente no han tenido eco ni han tenido éxito. Hay elecciones presidenciales en Ecuador en febrero del año próximo, en febrero del 2025. Los posibles o presuntos candidatos presidenciales, si se puede llegar a identificar, o digamos los partidos políticos o incluso el actual presidente Daniel Noboa, ¿ha hecho alguna referencia a qué apuntaría él en caso de que fuera reelecto? ¿Hay alguna contradicción entre lo que propone uno y lo que propone más de otro? Mira, el problema ha sido que el tema ambiental se ha convertido en una muletilla política para llegar al poder, pero una vez en el poder se olvidan de todos los ofrecimientos sobre temas ambientales que se hacen normalmente. Y sería interesante saber cuáles son las propuestas. A mí no me gusta decir la propuesta ambiental, propuesta social y propuesta económica, porque al final las tres se juntan y se intercalan y se interrelacionan. Yo quisiera saber cuáles son las propuestas de gobierno de los potenciales candidatos, candidatas a la presidencia
incluyendo, por supuesto, como un tema transversal al tema ambiental. Vamos a estar muy pendientes de lo que ofrezcan, de lo que o dejen de ofrecer, precisamente para, digamos, tener un ojo avisor sobre quien gane la presidencia y ver si es que realmente tiene un carácter de sostenibilidad. Entendemos la sostenibilidad como ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Si es que esos tres pilares de la sostenibilidad se mantienen en las propuestas de gobierno de los diferentes candidatos y candidatas. Si tú te pones en contacto con tus colegas latinoamericanos, la situación del Ecuador, ¿cómo es respecto a la situación en otros países vecinos? Compartimos dolores y problemas similares. Hay países que han tomado mucho más en serio el tema ambiental, lo han percolado dentro de los temas sociales y económicos, lo cual es bueno. Hay otros que lamentablemente no, todavía están, digamos, en discusiones sobre qué mismo es lo ambiental y si lo ambiental tiene alguna relevancia. Yo creo que el Ecuador tiene un potencial enorme, sobre todo por su sociedad civil. Es decir, la sociedad civil es la que puede y debe exigir a los gobernantes de turno que se emitan, se desarrollen políticas adecuadas hacia la sostenibilidad, que como digo es garantizar el tema económico, garantizar la equidad y la justicia social y garantizar el tema ambiental de una manera equilibrada. Mientras ese cambio en el modelo de desarrollo no se dé, vamos a seguir teniendo estos problemas. Yo le apunto mucho al cambio de modelo de desarrollo, porque eso es fundamental en un país como el Ecuador, en una sociedad como la ecuatoriana, y eso significa sentarse a debatir y a negociar cómo queremos los ecuatorianos, las ecuatorianas, que sea este modelo de desarrollo para el país de aquí a los próximos 50, 100 años. Y justamente ese modelo calza también con el modelo de desarrollo a nivel global, a nivel mundial, y allí vienen los negacionistas, en donde dicen, como ha hecho el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y hoy candidato, que el cambio climático, sus palabras textuales, es un cuento chino. Entre los donantes a su campaña está la industria del carbón, para que vaya llevando algún detalle no menor. ¿Tú piensas que todos estos fenómenos que estamos viendo en América Latina, como por ejemplo los fríos extremos, los calores extremos, las inundaciones, las huracanes en el caso de Centroamérica, es simplemente una historia a través de los siglos de nuestro planeta, o el ser humano juega un papel protagónico? No, mira, los datos son clarísimos, ¿no? El 2023 fue el año más caluroso del mundo, digamos, y eso no se lo puede negar. Es lamentable que todavía haya gente que piense que el cambio climático es un tema, es un mito. Los datos están ahí, la información científica está ahí, y el cambio climático es un fenómeno civilizatorio, porque nos va a afectar no solo económicamente, sino socialmente y en salud, etcétera, que lo que está amenazando es primero la soberanía alimentaria. Imagínate que la temperatura del mar suba 2 o 3 grados, los peces buscan aguas más frías, se van más a las profundidades o se van a zonas más templadas. Y la pesca en los países tropicales se ve afectada dramáticamente, y la pesca es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. Entonces hay una relación absolutamente directa entre cambio climático, seguridad alimentaria, salud. Vemos que con el aumento de las temperaturas o los cambios hidrológicos que ocasiona el cambio climático, vemos que hay más enfermedades como el paludismo, como el dengue, o nuevas enfermedades como el COVID, que pues son un reflejo de que estamos haciendo las cosas mal con respecto a la naturaleza. Entonces, ¿cuál dirías tú, para terminar entonces, Tarcisio, que es el mayor reto que enfrenta el Ecuador? Yo creo que es el reto de organizar a la sociedad civil, de poder crear veedurías ciudadanas, el reto de construir capacidades locales para enfrentar estos temas ambientales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático,
para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. Yo creo que la organización ciudadana es el reto y el desafío más grande que tenemos como país. Porque si esperamos que el Estado nos dé haciendo, como decimos aquí en el Ecuador, nos ayude desde arriba, digamos, esto no va a tener ninguna solución. Yo creo mucho, yo tengo fe en la juventud, en la posibilidad de organización y de movilización de la sociedad civil para poder enfrentar estos temas desde las bases. Tarcisio Granizo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por esta gentil invitación. A las órdenes.